Seguimos con las transmisiones simultáneas para radio y televisión a través de la emisora Guajira Estéreo y el canal de televisión Teleguajira. Hoy, 24 de marzo, en la celebración del Día del Locutor Colombiano. Por ello, hemos invitado en la mañana de hoy a una figura de la radiodifusión de la costa Caribe, a uno de los pioneros de la radiodifusión en el departamento de La Guajira, un testigo excepcional. Estuvo desde el primer día cuando se inició esta actividad en el departamento de La Guajira, un 15 de enero de 1956. Se trata de Edinson Hernández Pimienta, un profesional calificado de la radio con más de 60 años de trayectoria. Edinson, bienvenido a los micrófonos de Guajira Estéreo y el canal de televisión Teleguajira. Gracias, Pepe. Tu hospitalidad hoy consagra la dignidad de esta gallarda invitación tuya para acompañarte en este espacio de hoy. Para mí no ha sido dable declinarla porque a tanto honor, a tanta honra obliga. La pregunta obligada, Edinson, en este Día del Locutor Colombiano, es que usted les cuente a los televidentes y a los oyentes cómo se inició la radio en el departamento de La Guajira, más exactamente en la ciudad de Riohacha. Todo se debe a la iniciativa feliz de don Leonidas Ocando Valdeblanques, fundador de la primera emisora oficial como fue Ondas de Riohacha, inaugurada el 15 de enero de 1956. Una emisora que logró llevar hasta los más apartados rincones de nuestro suelo colombiano, el profundo motivo y la razón de llevarles a ellos las profundas tradiciones históricas, religiosas, sociales, políticas, también literarias y culturales como artísticas de la Riohacha que nos enorgullece. Edinson, usted lo ha dicho, se inició formalmente la radiodifusión en La Guajira el 15 de enero de 1956. Sería también importante que usted le cuente a los oyentes y televidentes la prehistoria de la radio. Antes hubo un movimiento que usted también ha destacado. La Voz del Comercio. La Voz del Comercio fueron unos equipos amplificadores instalados por Leonidas Ocando Valdeblanques en la parte alta de su almacén, la Casa Azul. En la calle ancha de Riohacha, la calle 7. Perfectamente. Eso fue en el comienzo del gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla en 1953. La Voz del Comercio también difundía mensajes muy altruistas para la gente de Riohacha en aquella época, que no tenía sino 10 calles y 10 carreras. De la calle primera, que es Avenida 14 de Mayo, hasta la calle 10, Calle del Carmen, y de la carrera primera hasta la carrera 10, frente al cementerio, porque el cementerio central de Riohacha estaba fuera del perímetro urbano de Riohacha en aquella época. Estamos hablando de 1956. ¿Quiénes le acompañaron a usted en esos primeros pasos, digamos, de la radiodifusión? El señor Antonio Ahumada Fernández, que era el director artístico de la empresa, Moisés Campo Loaiza, riohachero. Luego vino Tulio Pizarro Herrera, Cecil Alfonso Pardos, también Alex Viñas Donado, que casó en Riohacha. Aquí formó un hogar, una familia. También estuvo Gregorio Matos Núñez, estuvo... Bueno, se me escapan valores en este momento, pero hay que destacar también la actuación de Gilla Ocha Géneco, que fue, como tú lo acabas de decir, la primera voz femenina que
transitó por los micrófonos de la emisora. Lo mismo que María del Mar Vergara, quien antes había estado en la BBC de Londres, una de las emisoras más prestigiosas del mundo. Y luego llegó María Vergara a Ondas de Riohacha. También estuvo con nosotros, acompañándonos en las labores altruistas que desarrolló Ondas de Riohacha, que fue una emisora eminentemente comercial y cultural, naturalmente, pero la cultura tuvo un lugar de privilegio, puesto que teníamos una programación estelar, amena y muy divertida para nuestros oyentes de la época. Una programación exquisita, tenemos referencia que se hacía en ese entonces. Había un mayor rigor, una mayor dedicación a estructurar una buena programación. Claro, indudablemente que sí, con el deseo ferviente de incrementar e inculcar en la mente de los jóvenes el amor cívico y el amor patrio. Transmitíamos, con motivo de las fiestas de la Independencia Nacional, el 20 de julio, desde el Parque Padilla, toda la programación que se elaboraba para tan fastuosa celebración. El 7 de agosto, día de la batalla de Boyacá, que vino a definir para siempre el destino libertario de Colombia. 7 de agosto. Tenía Ondas de Riohacha también una buena discoteca, muy completa. Una discoteca completísima, porque teníamos aquellos grandes boleros de la época interpretados por aquellos grandes del pentagrama, lo mismo que toda clase de música colombiana de las diferentes regiones del país, de la música de la zona andina, de la zona del Pacífico, de la zona de los llanos orientales y de nuestra querida costa atlántica, que ha sido a través de todo el tiempo una cantera inagotable de intérpretes que han sonado perfectamente bien el porro, la cumbia, el mapalé, el fandango y esa exquisitez señorial de música que alegra el alma del colombiano. Estamos con Edinson Hernández Pimienta, uno de los pioneros de la locución, de la radiodifusión en esta sección del país, hoy destacando, recordando un poco la historia. Hoy, 24 de marzo, Día del Locutor Colombiano. Hablemos, Edinson, de los grandes de la música que se escuchaban en Ondas de Riohacha en aquellos tiempos. El riohachero siempre ha sido aficionado a la música bien concebida porque nosotros los riohacheros arraizales siempre nos distinguimos por el buen sentido de la responsabilidad, de la honorabilidad, del respeto y de las ciencias, sobre todo el arte musical. Teníamos un programa en horas del mediodía sobre la música a manera de siesta, música de Chopin, de Verdi, de Beethoven, también de Stravinsky, de Tchaikovsky y de esos grandes del pentagrama mundial. Era una programación que partía a las 12:30 hasta la 1:30 de la tarde a manera de siesta, y eso le gustaba mucho al riohachero. Vuelvo a repetir, el riohachero siempre ha sido aficionado a la buena música. Y hablemos también, Edinson Hernández, sobre la parte noticiosa, los noticieros que se hacían en Ondas de Riohacha. Nosotros en Ondas de Riohacha teníamos un noticiero, presentábamos un noticiero en 3 emisiones diarias. De 6 de la mañana la primera emisión, 12 del día segunda y tercera y última 6 de la tarde, bajo la dirección de Antonio Ahumada Fernández, un periodista y un literato de primera línea. Conocedor del tema, él era quien presentaba ese programa
noticioso con la compañía de este servidor de ustedes, que siempre ha estado presto para cumplir la misión radial como debe ser. Así es. Ahora pasemos a los comerciales de la época. Los comerciales de la época eran leídos porque, te digo algo, verdaderamente era una odisea, era una audacia en la época, porque a pesar del tiempo que vivimos, el adelanto tecnológico facilita, pero nosotros éramos unos titanes, unos Quijotes. Así es. Cumpliendo esa misión, pero lo hacíamos con el mayor gusto y a satisfacción. Usted nos mencionaba extramicrófonos comerciales que le enviaban agencias de publicidad como Atlas. Atlas, claro. Atlas nos enviaba desde Bogotá toda la publicidad que nosotros transmitíamos al pueblo. Lo mismo que la cafetería Almendra Tropical con sus famosas novelas que eran acatadas sobre todo por el mundo femenino de Riohacha, por la argumentación y por la calidad interpretativa de esos grandes personajes de el cine y de la televisión. Sí, hay que destacar que en los inicios de la radio en La Guajira, Ondas de Riohacha tenía una proyección internacional. Se escuchaba en Aruba, en Curazao, en la ciudad de Maracaibo, incluso usted nos mencionaba de que tenían comerciales de estos países vecinos. Guardábamos y transmitíamos compromisos comerciales con almacenes de Aruba, de Curazao, de Bonaire, también de ciertas partes de nuestro territorio, como Maracaibo, y teníamos también el compromiso de transmitir unos programas de índole cultural auspiciados por las embajadas tanto de los Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Holanda, y también programas especiales donde hacíamos publicidad musicalmente hablando de ese torrente que nos venía de México, de Cuba, también de Venezuela y de todo el continente suramericano, como la música brasilera, que gusta mucho, lo mismo que las tonadas chilenas y paraguayas. Y esa era una programación que le ha gustado siempre al riohachero. Vuelvo a repetir, el riohachero siempre ha dado muestras de cultura musical en sus diferentes manifestaciones. Recordemos, Edison, también programas interesantes que ustedes promovieron en la radio, como el de los aficionados. Nosotros, en Onda de Riohacha, ofrecíamos todos los domingos de 3 a 6 de la tarde desde el Teatro Aurora un programa de aficionados donde se le daba cabida a todos aquellos jóvenes que tenían actitudes tanto para el canto como para la declamación. Allí estaban ellos demostrando sus cualidades con el acompañamiento de las guitarras de unos guitarristas excelentes que teníamos en Riohacha, como Boy McDaniel, como Ricardo Celedón, lo mismo que Wilson Peñaranda y el grande de los grandes, Juan Díaz. Ellos acompañaban a esos muchachos en su programa, en el programa de aficionados, todos los domingos desde las 3 de la tarde hasta las 6 y en el Teatro Aurora. Y quiero destacar también que nosotros todos los domingos, y dando cabida al espíritu religioso del riohachero, transmitíamos
desde la Catedral Nuestra Señora de los Remedios los domingos a partir de las 8 de la mañana, la Santa Misa como un mensaje de fe y esperanza para el pueblo. Otro aspecto que vale la pena resaltar es los personajes cívicos de Riohacha que llegaron a la radio, a Ondas de Riohacha. Personajes cívicos hay muchos, pero quisiéramos destacar a el profesor Luis Alejandro López Papallí, autor de muchos himnos, sonetos, poemas, notas oratorias, notas de prensa, y fue el autor del himno a Riohacha y también autor de la letra del himno al departamento de La Guajira. A Papallí lo recordaremos siempre tal cual era, en la etopeya de sus amables y buenas costumbres, en la dimensión de su cordialidad y albedrío, y también en esa franqueza grata y sincera que tenía para tratar a todos por igual. Uno de los personajes de la academia, digamos acá, de la academia y además de la literatura en el departamento de La Guajira. Podemos mencionar a Pepe Anicharico León, Denzil Escolar, también a Miguel Pugliese Cionti, a Víctor J. Arismendi, al doctor Elion Pinedo Ríos, lo mismo que al señor Adel II Cuadrado, que era un magnífico escritor, a Miguel Iliche Pérez, y una serie de elementos valiosos. Víctor Manuel Pacheco, Pacheco. Claro, Víctor Manuel Pacheco Laborde, ese fue un cívico por excelencia y de muy grata recordación en Riohacha. Son los promotores, o fueron los promotores de los programas cívicos que se desarrollaron en la radio en Ondas de Riohacha, la emisora pionera de la radiodifusión en el departamento de La Guajira. Y ya para culminar, para terminar, Edison, sería muy oportuno una anécdota, una especie de anécdota que hay en la radio sobre un comercial que se transmitía en la Riohacha de ese entonces, que usted hablaba de 10 calles y 10 carreras, sobre las areperas de la calle del Carmen. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo fue el cuento? Bueno, Pepe, que causó mucha hilaridad en los oyentes. Es así y todavía lo recuerdan. Resulta, Pepe, que en el año 53, en La Voz del Comercio, que eran los equipos amplificadores instalados en la Casa Azul, escaseó el maíz. No se conseguía maíz pilado. Eso fue en La Voz del Comercio. En La Voz del Comercio, no en Ondas de Riohacha, no, para ser preciso. Claro. Sí. Y hay que aclarar que La Voz del Comercio era una amplificación que fue el trampolín para el montaje de Ondas de Riohacha. Claro, así ahora es. Sí siga usted con la anécdota para que la gente... Aquí a Riohacha, para la época, llegaron un grupo de mujeres hacendosas, honradas, trabajadoras, procedentes del corregimiento de Camarones. Estaban instaladas en la parte final de la calle 10, o sea, la calle del Carmen. Escaseó el maíz pilado. Y conste que la Casa Azul era uno de los establecimientos donde se vendía mucho y la gente llegaba a comprar por el menos, por que vendía más barato. El maíz pilado, mientras usted lo conseguía en cualquier tienda a 20 centavos la libra, en la Casa Azul costaba apenas 16 y 15 centavos. Escaseó el maíz por una semana, por 15 días. Cuando llega nuevamente el maíz a la Casa Azul, me dice el señor Leonidas, llegó: Edison, anúnciale a la gente que acaba de llegar nuevamente el maíz a la Casa Azul. Yo salí con esta: atención, mucha atención, señoras areperas de la calle del Carmen. Acaba de llegar maíz pilado nuevamente a la Casa Azul con el mismo precio.
16 centavos la libra, a pesar de la escasez durante una semana, 15 días. Hay que anotar, para quienes desconocen, arepera en el argot guajiro se relaciona con el lesbianismo. Perfectamente. De ahí la hilaridad que eso provocó en aquella época. Y hay que agregar, como ya dijimos, llegaron a Riohacha una pléyade de mujeres trabajadoras, honradas, dedicadas a trabajar por proporcionarle a sus hijos una buena educación. Esa es la razón y el motivo de esa anécdota que la gente recuerda mucho. Y la importancia de la radio. Usted ha hecho un valioso aporte al departamento de La Guajira. El hecho de ser pionero de la locución, de la radiodifusión, y haberse mantenido hasta hoy durante más de 60 años en la actividad, promoviendo la historia, la cultura, la música, es decir, todas las facetas que se transmiten en esta plataforma que se llama radio. Muchísimas gracias, Edinson, interpretando el sentimiento de no solo de los locutores, sino de todos los guajiros. Debemos decirle en este día que nos sentimos muy orgullosos, muy honrados de usted. Gracias, Pepe. Y quiero decirte algo. Usted como yo, como periodistas y locutores, seremos siempre pilares de singular importancia en la hermosa tarea de la reconstrucción nacional. Unidos a las autoridades debidamente constituidas, tenemos la obligación de trabajar inmensamente por una Riohacha que sea orgullo del riohachero. Trabajar insondablemente por una Guajira digna para Colombia y, por último, trabajar irrevocablemente por una Colombia grata, grande y placentera para el mundo entero. Muchísimas gracias. Él es Edinson Hernández Pimienta, uno de los pioneros de la radiodifusión en el departamento de La Guajira. Lo hemos invitado para que él, como testigo excepcional de cómo se inició esta actividad hace 63 años, le contara a los oyentes y televidentes lo que este acontecimiento significó en la historia del departamento de La Guajira. A él, muchas gracias, y seguimos aquí más adelante hablando de la actividad radial en el departamento de La Guajira, en la costa Caribe y en el resto de Colombia.